Buenas noches, miércoles 9 de la noche, como todos los miércoles, el doctor Carlos Cifuentes con ustedes. Bienvenidos para todos. Gracias por estar acompañándome. Hoy transmitimos en vivo, tanto por Facebook como por Instagram. Estaba recordando algunos viejos tiempos cuando fui médico de ambulancias en terapia intensiva móvil de Buenos Aires. Y recordaba algo muy curioso, y es aquellas personas que se desmayaban. Acá sucede también con mucha frecuencia. Un desmayo que uno no entiende el por qué. Y eso me hizo traer el tema acá. Estuve haciendo una pequeña revisión y es un tema que de seguro nos va a agradar muchísimo. Sin embargo, quiero recordar una frase que va a ser la frase del día hoy. Intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo. Una gran frase. Y hoy voy a intentar dejar en ustedes una semilla de ciencia, para que cada día que va pasando nos vayamos fortaleciendo y exijamos más a esta comunidad médica. Cuando ustedes saben más, nos exigen más a nosotros y nos llevan también a la excelencia. Así vamos a garantizar una medicina de calidad, acá y en todo lado. Bienvenidos todos. Está por acá Marlon, por allá está Shari, Scarlett, Mary, Daisy, Nori Mejía, Camilo, Carlos, Daniel, todos estamos acá. Bueno, como les comentaba, cuando estuve en ambulancias de terapia intensiva móvil en Buenos Aires, Argentina, hubo algo que siempre se veía con cierta frecuencia y era el desmayo, algo que muchas veces le conocemos como un síncope. Síncope en términos elementales básicamente es la pérdida del conocimiento, y esta pérdida del conocimiento se puede dar porque hay una parada del corazón y obvio va a afectar a la parte cerebral, no va a llegar el oxígeno suficiente y podríamos decir que por un momento se nos para la función cerebral. Es cuando tenemos ese desmayo, una pérdida pasajera del conocimiento. Otras personas se quejaban incluso de baja de la presión, y en esta semana alguien me preguntaba, bueno doctor, se me baja la presión, ¿eso es peligroso, es malo, qué tengo que hacer? Un tema muy poco tocado, ¿ya? Que muchas veces decimos, bueno, no te preocupes, esperemos a que se suba, haz esto, lo otro, que son medidas para pasar el momento, para controlar los síntomas y nada más. ¿Tendrá relación la hipotensión con el síncope? Podría ser. Algunas personas sufren también de hipotensión nocturna. Su presión arterial se baja justamente en las noches. Entonces, recordando todas estas situaciones, hice una pequeña revisión y me encontré con 3 autores espectaculares. Estaba Liu, estaba Targer y estaba Mantovani, ya todos con sus respectivos colaboradores. Hicieron unos estudios bastante simpáticos, muy agradables, que me llamaron mucho la atención. Y es como ellos relacionan definitivamente el hígado graso con la función del corazón, con la función cardíaca. También me sorprendió al encontrar esta relación, que es muy frecuente que los pacientes lleguen al consultorio de gastroenterología preguntándonos la gravedad de su hígado graso. Doctor, ¿en qué grado está? ¿Ya disminuyó? ¿Qué voy a hacer? Entonces, el médico se enfoca básicamente en la cirrosis. El hígado graso te va a llevar a la cirrosis, de la cirrosis te vas a ir al cáncer del hígado y con el cáncer del hígado posiblemente te vas a morir. Pero lo que no nos hemos dado cuenta y que se toca más en estos estudios es que la mayoría de las complicaciones del hígado graso no va a estar por las complicaciones del hígado y su cirrosis y todo lo que vamos a tener que conllevar con esas cirrosis y complicaciones. El hígado graso definitivamente me va a generar un daño cardiovascular, me va a afectar al corazón desde el punto de vista funcional en aquellos circuitos, digamos, que hacen que su impulso se mantenga, que su latido esté constante. Si falla un circuito, entonces puede empezar a generar una alteración en ese funcionamiento del corazón. Y al generar la alteración en ese funcionamiento del corazón, es cuando podemos encontrar, por ejemplo, los infartos, ¿ya? Esta enfermedad cardiovascular va a ir mucho más allá. El corazón tiene 4 compartimentos.
Estos 4 compartimentos están conectados por unas válvulas, ¿ya? Que a manera de aleteo van a permitir el paso de sangre de un compartimento al otro. Así va circulando la sangre por el corazón. Pero ¿qué pasa si estas válvulas empiezan a tener problemas, empiezan a endurecerse o empiezan a perder su función? Automáticamente la función de bomba del corazón va a fallar. Y con eso es con lo que se va a iniciar lo que les estaba diciendo, el síncope o la hipotensión, a partir de un daño que se generó después de tener ya un hígado graso. Un hígado graso que al perder su función adecuada u óptima, o al disminuir su función óptima, ya está generando muchas sustancias inflamatorias que van a circular por todo el cuerpo. Y es que el hígado es la fábrica de limpieza de nuestro organismo. Si es la fábrica de limpieza de nuestro organismo y está generando sustancias tóxicas, o sustancias en este caso inflamatorias, lo que está llevando a todo el cuerpo es eso, inflamación. Entre otras cosas, también se relaciona todo este mecanismo con las arterias, en donde empiezan a endurecerse, y allí empezamos a tener la insuficiencia vascular o la resistencia vascular ya al flujo sanguíneo. Esa misma grasa que se acumula en el hígado, con el proceso inflamatorio y todas esas sustancias proinflamatorias, van a hacer que dentro de las arterias se formen unas placas, ¿ya?, que se llaman ateromas, y aparece una enfermedad llamada aterosclerosis. ¿Cuál es el riesgo de esto? El flujo sanguíneo constante ya va golpeando a esa placa. Llega un punto en que la placa se rompe, ¿ya?, y ese fragmento de placa o esa placa completa va a tapar un vaso cada vez más pequeño, y allí vamos a generar un infarto. Definitivamente estos complejos inflamatorios que me llevan a toda la parte orgánica llevaron a que algunos de estos estudios que estaba revisando también compararan si la diabetes mellitus, ya sea de los pacientes que usan insulina y los que no usan, tienen, al ser una enfermedad también inflamatoria que genera muchos complejos inflamatorios, si ella tenía algún tipo de relación similar con esta parte que estamos hablando del hígado graso y con la afección de la diabetes al corazón. Parece ser que definitivamente es más relevante el daño a partir de esa grasa que está circulando por todo lado de esos complejos inflamatorios de ese hígado graso, ¿ya?, que la misma diabetes como tal. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, una persona que está delgada, que se ha cuidado y demás, a pesar de tener el antecedente o eventualmente el riesgo de diabetes, no la desarrolla o la desarrolla muy tarde. Sin embargo, la persona obesa, aunque no haya tenido el riesgo de diabetes por antecedentes familiares, es muy posible que sí la desarrolle. Bajo ese contexto, ¿qué debemos entender? Que la obesidad me lleva al hígado graso y por allí también me induce con procesos inflamatorios a afecciones cardiovasculares del corazón, de las arterias, de las venas. Y esa misma obesidad me puede llevar a la diabetes, cuando la diabetes por sí sola no me va a generar un impacto, un hígado graso como tal, y tampoco un gran impacto en la parte cardiovascular. Son cosas supremamente interesantes las que nos traen estos autores, ¿ya?, al punto en que me llevaron a hacer un pequeño repaso por algunas guías, tanto europeas como estadounidenses, en cuanto al manejo del hígado graso. Y estas guías nos llevan a la misma conclusión. El paciente que tiene hígado graso debe someterse a una valoración cardiológica, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el hígado graso está relacionado directa o indirectamente con daños o alteraciones cardiovasculares que inicialmente son silentes, que no las vamos a sentir, y que cuando se van a manifestar posiblemente van a estar mucho más avanzadas. Entonces, la primera sugerencia que vamos a tener acá es que si tengo un hígado graso, que por lo general ya puede estar en grado 2 o en grado 3,
definitivamente necesito hacer mi valoración por cardiología. Un electrocardiograma bien hecho y una buena valoración por cardiología para empezar a controlar todos estos mecanismos. Recordemos que la obesidad, que fue la que me llevó al hígado graso, también me va a gatillar la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial por sí misma también me va a llevar a un daño cardiovascular. También es algo lógico entender que si yo tengo obesidad, es decir, peso el doble de lo que debo pesar, el corazón va a ser más exigido y como tal va a sufrir más. Por eso un obeso tiene una calidad de vida y una calidad cardiovascular mucho más deficiente. ¿Qué es lo más preocupante en este aspecto? Todas las personas que llegan a tener obesidad o hígado graso, ¿ya?, que en la mayoría de las ocasiones el hígado graso es a partir de la obesidad, estas personas van a tener menor calidad de vida y una vida más corta con respecto a quienes no lo tienen, por todos estos mecanismos que hemos estado tratando de entender de una manera muy sencilla. Sin embargo, debemos entender, y resalto lo siguiente: los estudios no generan en este momento lo que se llamaría el mecanismo fisiopatológico de cómo se relaciona todo esto, pero sí las evidencias me indican que los pacientes seleccionados en diferentes estudios con diagnóstico ecográfico de hígado graso tienen alteraciones cardiológicas y que los que no tienen hígado graso no tienen esas alteraciones cardiológicas, ¿ya? Entonces faltan estudios para entender el mecanismo de cómo se produce eso. Cuando digo el mecanismo fisiopatológico es simplemente eso, cómo se produce. Entonces debemos avanzar en lo siguiente: debemos buscar la valoración cardiovascular en aquellos pacientes que tienen hígado graso. Debemos generar un cambio de estilo de vida. Y hay por lo menos 5 estudios contundentes que me hablan de si puedo disminuir el hígado graso. ¿Cómo voy a disminuir el hígado graso? De los 5 estudios, 3 dicen, podrías disminuir hasta un 30% más o menos, 2 son un poco más generosos y me dicen un 50%. Los 5 concluyen lo mismo. Para disminuir el hígado graso, simplemente tengo que bajar de peso o mantener mi peso si estoy en el peso ideal y hacer ejercicio, supremamente sencillo. Debemos entender con mucha claridad que ejercicio y un peso adecuado me va a llevar a no tener esa progresión del hígado graso y por ende voy a frenar el avance de todas estas complicaciones. Cambiando el estilo de vida, eliminando la obesidad, logro controlar lo que muchos médicos hablan del síndrome metabólico, que es otro tema que después lo iremos tocando. Vamos a disminuir las complicaciones hepatocelulares, es decir, que automáticamente freno el avance que estaba llevando, o por lo menos la velocidad del avance hacia la cirrosis, y recordando que de los pacientes cirróticos hay un porcentaje considerable que puede desarrollar un cáncer hepático, y de aquellos que desarrollan el cáncer hepático pues van a tener una probabilidad de vida al año muy triste, la mayoría van a estar muertos al año. Entonces, ¿qué mejor que prevenir esta parte? Y finalmente cierro esta situación aclarando que en el momento no hay medicamento alguno que esté científicamente comprobado que me lleve a una reducción del hígado graso por sí mismo. Se entienden algunos mecanismos de ciertos medicamentos que podrían ayudar, ¿ya? Sin embargo, es claro que ninguno de ellos tiene una evidencia científica convincente que por sí mismo me va a disminuir el hígado graso o me va a desinflamar el hígado. Como les digo a mis pacientes, si tienes para comprar estos medicamentos y no, porque no los cubren los seguros por lo general, dale, consúmelos, tómalos, no hay ningún problema. Pero si no, no nos estresemos tanto. Enfoquémonos más en las cosas que sí van a generar un resultado contundente
como por ejemplo bajar de peso, manteniendo un ejercicio adecuado, una dieta balanceada, y así es como vamos a evitar estas situaciones y estas complicaciones. Vaya sorpresa, pensar que la baja de la tensión arterial o un pequeño desmayo podía tener tanta ciencia detrás de todo esto y que podría ser tan complicado. Quizá una alarma para que en ese momento tomemos riendas en nuestra vida. Lindo estar con ustedes. Me siento muy feliz de que me estén acompañando, porque estos minutos quiere decir que ustedes se interesan por su salud y por ende están interesados en su prosperidad. Por eso los invito la próxima semana, miércoles 9 de la noche, con un nuevo tema. Síganme en las redes sociales, por favor, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Siempre vamos a transmitir en vivo. Déjenme sus comentarios, sus mensajes, qué temas quieren que revisemos, y por favor, síganme y visiten la página www.drsifuentes.com. Muchas gracias, un abrazo grandote y muchos éxitos. Chao, chao.